¿ya? Que Dios les bendiga, hermanos, me da mucho gusto saludarlos. No había podido mandar otras enseñanzas, pero voy a mandar esta ahorita para que ustedes la vean. Espero que realmente esfuercen a leerlas, a estudiarlas también, hermanos, ya que no se podemos reunir. Creo que los que son de Dios van a valorar la palabra de Dios más que sus propios negocios, sus trabajos. Mire, esta enseñanza, hermanitos, en el nombre del Señor, está basada en la parábola de las vírgenes, Mateo 25, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Voy a leer algunos versículos. Estas dos parábolas y el juicio de las naciones. Mire, todas estas parábolas, en cada una de ellas está anunciando un juicio para cada una de estas personas. Y el juicio de las naciones, igual. Mire, la primera, la parábola de las vírgenes, sabemos que muchos de ustedes ya las conocen. Dice, todas estas, lo que hablan, lo primero que hablan, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Que las prudentes tomaron aceite y las insensatas no. Y el versículo 6 dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mire, las tres parábolas, otras tres partes que vamos a ver, nos están hablando sobre la venida del esposo de Jesucristo. Las tres nos hablan sobre este evento que se va a celebrar cuando venga Jesucristo. Aquí acabamos de ver con las vírgenes. La parábola de los talentos, aunque no la vamos a explicar toda, solamente vamos a ver ese punto. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y dice que después cuando llega el dueño del negocio, en el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Está hablando también del regreso del Señor cuando tenga que venir. Sigue también en el juicio de las naciones, igualmente en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Vamos a ir explicando una por una, aunque no leamos todos, ya la conocen. También en esta se está refiriendo cuando regresa Jesucristo. En este caso, viene también, dice, hay un juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono para juzgar, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Si se dan cuenta, las tres están hablando del regreso de la venida de Jesucristo, pero a la vez nos está hablando en estas tres, si lo podemos llamar, las dos parábolas y la otra del juicio, nos habla de su regreso de Jesucristo a la tierra. Y nos habla de 3 diferentes juicios a diferentes clases de hombres, de personas. No son las mismas gentes, las personas, ni tampoco los mismos juicios. Las vírgenes insensatas son una clase de gentes que están en las iglesias. El número 10 siempre está representado desde el Antiguo Testamento para dar a conocer una congregación, un número de gente. El número 10 representa la congregación. Y estas vírgenes insensatas son una clase de gente que están en las iglesias. Están muy cercanas a la novia. Son sus damas de honor, que junto con la novia están conscientes esperando al novio. Ellas tenían una función, no son la novia, ellas son las damas. Tenían una función no solo de velar, estar pendientes
saber y conocer que viene el novio, porque dice que estaban esperando a recibir al novio, sino que ellas tenían que estar, aparte de esto, preparadas sus lámparas con aceite. Dice que tardándose el esposo, estas 10 se durmieron. Y las insensatas, ¿qué pensaron? No pusieron aceite. Pensaron que el esposo vendría a la luz del día y sus lámparas no necesitarían tener aceite para dar luz o alumbrarse. De alguna manera ellas pensaron, bueno, si no traemos aceite es porque el Señor puede venir en la mañana y no necesitamos el aceite en el día. Pero las prudentes dijeron, el Señor puede venir tanto en el día como en la noche. Entonces tengamos nuestras lámparas listas con aceite. Su deber de ellas, su obligación, era tener el aceite preparado en sus lámparas. Porque una lámpara sin el aceite no te sirve. El aceite representa la luz, una luz que brinda el Espíritu Santo. No es una luz del mundo. Se entiende que estas vírgenes no tenían luz dentro de ellas mismas, no tenían la presencia del Espíritu Santo. Vimos que la iglesia, esto lo vamos a ver en otro mensaje, se formó, se creó por los dos medios de gracia en el día de Pentecostés, a través del Evangelio de Jesucristo, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que es la lámpara, y el Espíritu Santo, que es la luz. Así se inició, se formó la iglesia primitiva, pero no nomás la iglesia primitiva, todas las iglesias de Jesucristo debemos de tener estos dos medios de gracia, la palabra, el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo, hasta que venga Jesucristo por nosotros. La sola palabra Evangelio, sin la presencia, sin la obra, sin la vida del Espíritu, no salva. Las iglesias al final estarán compuestas con estas dos clases de personas que estarán en ella, porque está hablando de una iglesia que va a ser al final cuando venga Jesucristo. Y así estarán dos clases de personas. ¿De qué le sirve una lámpara en la noche a alguien, a una noche oscura, sin tener luz en ella? Tú no puedes ver, no puedes caminar cuando la oscuridad llega y no hay manera de tener luz. Así el Señor nos dio su Espíritu Santo, que es la luz de Dios, para ver la luz de Jesucristo, para caminar en estas tinieblas que hay en el mundo. Pero el Espíritu Santo está dado, está puesto para estar en una lámpara, en un cuerpo, en un alma de hombre. Para eso envió el Espíritu Santo. El aceite es para la lámpara, así como en lo material. Y las lámparas son hechas para poner el aceite y el aceite de dar luz. El aceite necesita ponerse en una lámpara para que dé luz y para que sirva. Sea como sean, estas 5 vírgenes insensatas les faltó el aceite, el Espíritu Santo en sus vidas y en sus almas. Pero dice que así estará la iglesia antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se entiende claramente que estas 5 insensatas no tenían el nacimiento, la vida espiritual en ellas. Solamente la letra, como dice la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, alumbra. Sin el Espíritu de Dios no podemos ser salvos, no podemos ser completa nuestra salvación. La sola letra no es necesaria, no es suficiente. Bueno, esta es la primera, que veamos que sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia no puede llegar a la presencia de Dios. Y la otra parábola, la de los talentos, está representada, está dada en relación al servicio, al trabajo, a la obra de los siervos, que Dios nos da sus talentos para trabajarlos, para hacerlos al servicio de Dios. Dice,
y que sabemos a unos 5, a otros 2 y a otros solo 1. Y cada uno de ellos, los 2 primeros, lo multiplicó y lo entregó cuando llegó el tiempo y vino el Señor. Pero que uno de ellos, al que le dio una, nunca los usó para la obra. ¿Dónde está la obra del Señor? La obra, la iglesia de Jesucristo. Solo vivió para su propia vida, ¿se entiende? Lo escondió a su propia vida, trabajo. Nunca vivió para servir a la iglesia, a la obra de Jesucristo, como hay tantos hermanos que solamente llegan a la banca y ahí se quedan y nunca se paran de ahí para servir en ninguna forma, porque los dones y los talentos, los negocios, etcétera, ¿verdad? Que Dios pone a cada hijo de Dios todo lo que Dios nos da, no solo físico, sino espiritualmente, que Dios da a sus siervos, son para la obra, son para el negocio también del Señor, no solo para tener tu propia vida, para hacer dinero, para hacer negocio, para ti, no, para tus recursos propios. Este hombre solo vivió para sus propios negocios, su propio recurso. Se olvidó de trabajar para la obra de Dios, de él. Esto es muy común en las iglesias, hermanos. Es muy común también en las iglesias que muy pocos llegan a tener una obra, un servicio para el Señor. Mire, nunca aportan. Esta clase de gente que esconden sus talentos, nunca aportan, nunca dan ni su tiempo, ni su servicio. No sé si conocen alguno. Su servicio, sus dones, ni sus diezmos, ni siquiera sus ofrendas. Para ellos, ¿verdad? No pueden hacer nada para la obra de Dios porque están ocupados en su propia vida carnal. ¿Cómo los llaman hoy? ¿Se acuerda o ha oído usted cómo llaman hoy a los jóvenes que salen de la escuela? ¿Cómo los llaman? Y que los ninis. ¿Por qué? Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Son los ninis para hacer nada. Así está pasando también en la iglesia. Son los ninis. Ni hacen nada para el reino de los cielos, para la obra de Jesucristo, sus propias y para la iglesia de Jesucristo. Al final el Señor los rechaza como siervo inútil. Son ninis. Cuando Él venga, esta gente, ¿verdad?, tendrá que decir lo mismo. Tuve miedo, no pude hacer nada por esto, por lo otro. Pero el Señor le dirá, todo lo que yo te di, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? ¿Por qué no se lo diste a quienes trabajaban, a quienes hacían la... En fin, son los ninis en la iglesia. Y el juicio va a ser terrible porque dice, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, esto se tiene que cumplir. Esto se tiene que cumplir para cuando venga el Señor con los ninis. Entonces, no sé, Dios puede cambiar el corazón de un ninis para que cambie su vida antes de que venga el Señor y encuentre así. Hay muchos ninis en esta iglesia, hermano, que ni ofrendan, ni hacen nada. No tienen ningún amor por la obra de Dios. Ahora, fíjese el siguiente, que es el juicio de las naciones. ¿Se da cuenta cómo es diferente la gente? Diferente el juicio también. El juicio que viene a través del juicio de las naciones dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego dice, entonces vendrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos y sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire, vamos a analizar rápidamente. Aquí estamos viendo otro juicio del Señor, aparta a unos a la derecha y a la izquierda, al reino preparado desde antes de la creación y a otros al infierno. El juicio de las naciones será así. Dice, cuando venga Jesucristo en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Este juicio se refiere aquí al reino terrenal milenial de Jesucristo. Cuando Él venga, como ya sabemos, se establecerá un reino de Jesucristo por 1000 años desde Israel. Y se está refiriendo a este momento. Y será sobre los hombres de las naciones, lo dice claramente, que quedaron vivos durante los 7 años finales, que tuvieron que pasar del anticristo en la tierra, y desde luego que no lo adoraron y que no dejáronse marcar, y que van a vivir en el milenio bajo el reinado de Jesucristo en la tierra. Se está refiriendo a esto. Por eso es otra gente, es otro juicio y otra bendición también para ellos. Aquí el Señor Jesucristo aparece como rey y como juez también, como en las demás, ante los hombres, créanlo o no lo crean. El hombre nunca puede llegar a creer que va a tener que presentarse ante Dios un juicio para que sea juzgado por lo que hizo en la tierra. Así será su juicio sobre las naciones. Así lo está revelando el Señor. Y vemos que este juicio es diferente a los dos anteriores. Aunque siempre aparecen dos clases de gentes o de hombres, que son unos separados, unos para salvación y vida eterna, y otros para condenación. Además, aquí son otras personas. Primer punto, que no son la iglesia. Esta gente que será juzgada y separada o entrará al reino milenial, no está hablando de la iglesia. No son la iglesia de Jesucristo que estuvieron en la tierra, ni tampoco serán de la nación de Israel. Son hombres que fueron y vivieron en las naciones del mundo. Son hombres de las diferentes naciones. Ahora, aquí rápidamente podemos discernir algunas cosas. Dice aquí, ¿cómo juzgará el Señor a estos hombres de las naciones? Como acabamos de leer, ¿en base a qué? ¿En base a qué los va a juzgar y va a entregar el reino preparado? ¿Qué es lo que el Señor les dice? Acabamos de ver. Mire, fueron personas que ayudaron, tuvieron en cuenta las necesidades de la gente más pobre, más necesitada, porque siempre el Señor va a bendecir, hermanos, a los hombres, aún sin ser creyentes, porque parecía que esta gente no era creyente, porque le preguntaban, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Verdad? Pero dan a gentes pobres, necesitados, carentes, lo que fuera, pero que dan con gozo, con alegría, ayudar a la gente, ayudan a los demás desinteresadamente, no solamente viven para ellos, no solamente como el hombre que escondió su recurso, no solo viven para ellos, ¿verdad? Porque esto es la misma naturaleza de Dios, de Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza de Jesucristo? El dar con gozo, con alegría. Y cuando esto pasa es que hay algo que nos está moviendo a hacerlo. Porque no importa si fueran creyentes en Jesucristo, porque dice que le preguntan, ¿verdad? O
que hayan hecho un bien a creyentes de Jesucristo en su iglesia, o fueran del pueblo de Israel, no importa, o fuera la misma gente. Aquí es la idea es de que ellos dieron, que ellos apoyaron, que ellos ayudaron, sin ver a quién, si era la iglesia, a alguien, o fuera del pueblo de Israel, a quien ayudaron y dieron estos hombres. Porque el Señor dice, cuando lo hicieron a uno de mis hermanos. Dice, a mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron. Se ve que estos hombres no conocían al Señor, pero además sabemos que hay una promesa del Señor. Por eso tenemos que creer, hermanos, ¿verdad? Y saber que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Hay una promesa de Dios aún a la gente que no crea, que no sea creyente, en relación a una recompensa. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Al que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y aquí viene, y cualquiera, no solamente un creyente, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de Jesucristo, ¿verdad? De cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué recompensa? Aquí creo que este es un cumplimiento para estas personas de lo que hicieron cuando estuvieron en la tierra, fueran cristianos, fueran judíos o aún gente pobre necesitada, ¿verdad? Que dice que si diéremos aún un vaso de agua a estos pequeñitos solamente, por cuanto son discípulos de Jesucristo, no perderá su recompensa. Y esta recompensa que el Señor está dando a estas personas, porque no está hablando de la iglesia, está hablando de estos hombres que hicieron algo a favor y que ni siquiera sabían que era a Jesucristo, recibirán una recompensa, como dice aquí, ¿verdad? No perderá su recompensa. ¿Cuántos? Cuando no conocían al Señor, porque le preguntan, ¿cuándo te vimos? Sin embargo, el Señor los recompensa con entrar al reino milenial de Jesucristo en la tierra al final de los 6,000 años. Dice, al reino preparado, entrar al reino preparado, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sabemos que este reino se está refiriendo al reino milenial en la tierra, pero Dios dice preparado para vosotros. Claro, hermanos, esto es ya nosotros creemos como Iglesia de Jesucristo, como la Iglesia Cristo viene, hemos escuchado muchos mensajes sobre la elección de Dios, sobre la gracia soberana desde antes de la creación. Se les recompensa entrar al reino milenial, preparado para vosotros, dice, desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo no solo hizo y preparó todo el universo, cosas y todo lo que existe durante el tiempo de la creación. Además, nosotros conocemos esto, hermano, que el Señor preparó todo fin, toda historia de los hombres de las naciones, un reino preparado que será en el milenio. ¿Y qué ha pasado sobre todos estos reinados de 6,000 años? ¿Quién ha preparado todo esto? No podemos decir que sea el hombre, que sea el destino, sino es Dios quien determina todas las cosas. Que Dios ha preparado también durante estos 6,000 años, antes de su regreso e instalación de su reino milenial, ¿verdad? El cual el Señor ya había preparado también este tiempo y este reino milenial, así como quienes lo compartirán.
Ya desde antes el Señor los había escogido también esta gente y había preparado también para ellos un reino milenial, como para nosotros, iglesia. Él ha preparado un reino en el cielo, una nueva Jerusalén, y a Israel también un reino desde Jerusalén, donde será la capital del Señor, ¿verdad? Para que en eso entonces dice, van a compartir, vivirán en ese reino preparado para ellos. No está hablando de la iglesia ni de Israel, sino de los hombres de las naciones que queden y que van a poblar durante 1000 años la tierra. Y los otros hombres que fueron condenados, dice así, fíjese, debe dar temor y miedo. Y dice en el versículo, entonces también a los de la izquierda dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué tremendo, ya estamos viendo que son 3 clases de juicio diferentes, 3 clases de personas también diferentes y en 3 tiempos diferentes. Entonces estamos viendo estos que fueron condenados, la causa, la razón fue porque nunca tuvieron compasión, nunca tuvieron misericordia, nunca dieron ni ayudaron a los más pobres, a los necesitados, a ninguna persona. Al verlos en su situación, necesidad, pasaron de largo. No pudieron dar, no pudieron hacer nada por los demás. Esta es la naturaleza del diablo, cuando es el egoísmo, el materialismo, cuando no tienen tiempo para ni siquiera preocuparse por ver la necesidad de los demás, menos por dar para nada. Aún al decir ser creyentes, hermanos, ¿verdad? Al decir ser creyentes en Dios o a veces hasta estar en las iglesias, su propia naturaleza mala, egoísta, no pueden dar frutos de compasión, de misericordia, no pueden ayudar, no puede su corazón ser quebrantado ante la necesidad de la gente o de la misma iglesia. Es un árbol malo que no puede dar buen fruto. Y esto, hermanos, tómenlo en cuenta. Si tú no puedes dar, si no puedes ofrendar, si no puedes dar, si no puedes ayudar a nadie, porque lo único que te interesa es tu propia vida y tu bienestar. Si no puedes ser nada para los demás, lo más seguro es que eres de estas personas. Y hermano, lo siento mucho, pero aquí está. Esto es lo que dice el Señor en la parábola del samaritano. Fíjese, esta parábola del samaritano es exactamente algo similar, algo parecido de lo que el Señor enseñó, porque no somos capaces a veces ni siquiera a la iglesia, menos a los de afuera, solamente juzgamos a los demás. Esto les pasa por pagarnos, esto les pasa, no importa, no juzgues. Dice en Lucas 10, 25, cuando le pregunta este hombre, mire, son ¿cómo se llama? Teólogos, ¿verdad? Un intérprete de la ley se levantó y le dijo, ¿qué? Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué cosa para ti, pero no para Dios? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, sabía muy bien la palabra, la conocía y la podía confesar, pero no la podía cumplir.
No la podía, así está en las iglesias los falsos creyentes, pueden ser teólogos, pero son jueces de los demás. Le dijo, bien, ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó de manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndoles se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote de los más grandotes, y viéndolo pasó de largo. Ahí esto le pasa por pagano, es que ese es un gentil, ese es miles de cosas, pero dice asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. No tengo tiempo para hacer esto, estoy muy ocupado en mis negocios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, yo no puedo servir a esa gente que se queda ahí por pagano. Eso le pasa por pagano, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta gente no tiene misericordia y Dios obrará con ellos sin misericordia. Dios dice que hará misericordia con el que haga misericordia y también enjuiciará a quien no haga misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, de este hombre desconocido? Él dijo, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia, pero haces mucho juicio. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí estos que hicieron esto, ¿verdad? Recibieron un juicio por no hacer misericordia, por no hacer nada a favor de la gente que veía necesitada, mientras los otros fueron movidos a misericordia, hicieron algo a favor y recibieron la recompensa. Entonces son 2 casos, amar a Dios, dice, y al prójimo. El Señor le dijo, haz esto y vivirás. Promesa, aquí está, cumplida, promesa. Aquí tuvo su recompensa quienes tuvieron compasión, misericordia de los demás, mientras siempre la recompensa de Dios siempre será cuando hacemos lo que Él nos pide. No esperes recibir nada si tú no haces nada, si no haces nada para la obra de Dios, no ofrendas, no diezmas. Es que no necesitamos, esto es del Antiguo Testamento, esto es de la ley. Bueno, el Señor te va a juzgar con la ley, porque con la ley vas a ser juzgado. En vez de dar con misericordia y con gracia, ayudar a los demás y siempre las recompensas serán para bien o para mal, son al final. No esperes recibir nada del Señor si tu vida no ha hecho nada para la obra de Dios. Manitos, que Dios nos los bendiga y que realmente el Señor toque su corazón para que podamos tener misericordia y cumplir el poco tiempo que nos queda, hermanos, en esta tierra. No endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor, no lo endurezcamos, pedamos a Dios que quebrante nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermano, y espero que por lo menos tengan el deseo de oír un mensaje. Que Dios les bendiga.